¿Es necesaria una reforma constitucional en seguridad? ¿Cuál es su opinión? Bueno, para algunos parlamentarios la respuesta es no, y en su lugar piden avanzar en la ley de infraestructura crítica. El presidente Kast advirtió que el debate es legítimo. De esto queremos hablar con Matías Walker, senador de Demócratas, que está con nosotros en el estudio. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Titi, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Usted fue uno de los primeros que dijo que esta reforma constitucional era una locura. Sin embargo, era en base al borrador que se había conocido, o los borradores. ¿El proyecto que presenta el gobierno al Congreso le sigue pareciendo una locura? El proyecto es peor que el borrador, algo que nunca me habría esperado. En vez de escuchar las críticas, arruinaron el proyecto aún más, porque lo que establece la iniciativa es un estado de excepción constitucional que no estaba ni siquiera en el programa de gobierno del presidente Kast, que durante 8 meses, sin control del Congreso, se pueden garantizar derechos, pero en definitiva se pueden afectar también derechos y libertades de todos los ciudadanos. Y no solamente de quienes pertenecen al crimen organizado o al terrorismo. Se puede interceptar comunicaciones telefónicas, se puede afectar la libertad individual de una persona sin orden judicial, se puede afectar el derecho de reunión, pero de todos los ciudadanos, no de los delincuentes. Entonces creo que es una pirotecnia constitucional que nada sirve. Si hay algo, Titi, que los chilenos yo creo que aprendimos después de 2 procesos constituyentes fallidos, es que no es mediante la Constitución como vamos a tener más seguridad. Lo que tenemos que hacer es avanzar precisamente en la agenda legislativa de seguridad. En un principio se estimaba que las modificaciones constitucionales iban a ser 11, sin embargo en el proyecto se establecen 8. ¿A usted no le acomoda, no le gusta? ¿Y esta pirotecnia constitucional le parece en todas las normas presentadas por el Ejecutivo? Lo único rescatable del proyecto, yo creo que la única reforma que había que hacer era decir que es obligación del Estado garantizar la seguridad pública. En el artículo 1. Hoy día el artículo 1 dice que es deber del Estado garantizar la protección de la población, algo parecido. Si querían incorporar el concepto de seguridad pública, bastaba con eso y avanzar efectivamente en la agenda legislativa que llevamos hace más de 4 años discutiendo, regla del uso de la fuerza, infraestructura crítica, nuestro proyecto que presentamos con Jimena Rincón y Luciano Cruzcoque para establecer un sistema diferenciado de cumplimiento de condenas para que el crimen organizado tenga contacto cero en las cárceles con el exterior, y otro proyecto que es muy importante también, la policía fronteriza, establecer la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en la frontera, el proyecto de subsistema de inteligencia económica, perseguir la ruta del dinero del crimen organizado, está en una comisión mixta. ¿Por qué ¿Eso incluye no? el secreto bancario? Por supuesto, levantamiento del secreto bancario sin esperar la autorización de juez de garantía, al solo requerimiento de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero. Eso está en ese proyecto y esos son los temas prioritarios para combatir el crimen organizado. ¿Por qué el secreto bancario sí y no la interceptación de las comunicaciones? Eso es lo que no se entiende, es una contradicción. ¿Por qué se va a afectar las prestaciones sociales de alguien condenado por crimen organizado y no se afectan las prestaciones sociales de alguien condenado por violación o abuso sexual contra menores? Ahora, entendiendo que el debate está concentrado mayoritariamente en las reformas constitucionales y volviendo al nuevo estado de excepción, usted decía, claro, son 8 meses, 240 días sin pasar por el Congreso Nacional. Ese estado de excepción nuevo que plantea el Ejecutivo a través de esta reforma constitucional, ¿se puede rescatar algo de esa propuesta? Es decir, ¿es necesario para usted crear un nuevo estado de excepción o con los que tenemos que habilita la Constitución es suficiente? Como está planteado, es un estado de excepción muy mal pensado. Primero, porque no se basa en razones de combate al terrorismo y al crimen organizado. Yo leí atentamente la disposición y no queda claro cuándo se tiene que invocar el estado de emergencia y cuándo se tiene que invocar este nuevo estado que es mucho más potente desde el punto de vista de la afectación de derechos y libertad, mucho más restrictivo. ¿Autoritario? Es absolutamente autoritario y como dijo el profesor Patricio Zapata, en las peores manos posibles. Siempre hay que pensar que estas atribuciones constitucionales no son para que las ejerza este gobierno, sino que pensemos en el peor gobierno que pueda haber, autoritario, populista, como hemos tenido tanto en América Latina. Hoy día existe el estado de emergencia, lo invocó el presidente Piñera en pleno estallido social. Permite que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con seguridad también
por razones de seguridad en los barrios, en las poblaciones. Le pregunto particularmente por el tema del autoritarismo. Me gustaría mostrarle también un posteo que ha hecho Johannes Kaiser, que es del Partido Nacional Libertario, que, bueno, dice que son muy críticos y cautelosos frente a cualquier decisión política que signifique una amenaza para los derechos constitucionales de los ciudadanos. Un estado de excepción constitucional de eso limita los derechos, no de los criminales, sino que de todos los ciudadanos. Se acepta esta limitación para recuperar el control territorial del Estado en una región determinada o para poder acudir en auxilio de la gente en casos de catástrofe, obviando la burocracia y dentro de un plazo acotado, que básicamente es lo que tenemos ahora. Bueno, y ahí sigue la argumentación también de Johannes Kaiser sobre por qué no le gusta el estado de excepción. Partido Nacional Libertario, que dice que le parece autoritario. El Partido Republicano dice, bueno, ojo, que si votaron por los republicanos, aquí está el ADN también del partido en este proyecto de ley. Pero eso ni siquiera está en el programa de gobierno. Y el gobierno tiene que gobernar para todos, Titi. No puede gobernar solamente para quienes votaron por ello en primera vuelta. El presidente Kast siempre dijo que iba a tratar de interpretar a los ciudadanos que corresponden al 58% de quienes votaron por él en segunda vuelta. Ahí hay gente que votó por Evelyn Matei, por otros candidatos, incluso por Johannes Kaiser, que se podría situar dentro de la extrema derecha y que advierte que esto es un atentado contra los derechos y libertades más básicas y no sirve al objetivo de garantizar más seguridad. Lo dijo Evelyn Matei, lo dijo Luciano Cruzcoque. Entonces, acá este proyecto hoy día solo es avalado por un sector del Partido Republicano. Yo les diría, dense cuenta que esto no prendió, como decía Clemente Pérez, que no tuvo apoyo ni político, ni académico. Profesores de Derecho Constitucional de derecha, como Marisol Peña, advertían el riesgo que significa por 240 días sin control del Congreso poder tener este estado de excepción que no cumple el objetivo de garantizarnos más seguridad. Fíjese que también está la atribución del presidente de la República por decreto de decir qué organizaciones terroristas, aprobado por el Senado en una sesión secreta, cuando esa es una determinación que corresponde a los tribunales de justicia. Entonces, está todo mal en este proyecto. Ya, está todo mal, dice usted. ¿Su voto no está, entonces? No, mi voto no está porque este proyecto no ayuda a la seguridad y nos distrae de lo verdaderamente importante, que es la agenda legislativa en materia de seguridad pública. Ahora, el presidente y los argumentos además del ministro Arrau, del ministro de Seguridad, es que esta reforma constitucional es necesaria para la agenda ACOT, ¿no? Para combatir el crimen organizado y el terrorismo. ¿Usted cree que se puede combatir ese problema sin esta reforma constitucional? Porque, ojo, esto se puede caer incluso en la idea de legislar, lo que significaría un año más. Está equivocado el ministro Arrau, porque el año 2024 ya aprobamos todas las leyes contra el crimen organizado y pasó el test del Tribunal Constitucional. No es cierto que esto lo haya frenado el Tribunal Constitucional. Hoy día se puede hacer interceptaciones telefónicas, se puede utilizar agentes encubiertos, agentes reveladores, se le puede quitar sus propiedades al narcotráfico y al crimen organizado de acuerdo a esta ley. No es necesaria una reforma constitucional. Lo que tiene que hacer el ministro de Seguridad, Titi, es aplicar la ley y aumentar el número de carabineros. ¿Sí? Preguntémosle a la gente, ¿qué es lo que quiere la gente? Aumentar el número de carabineros. El ministro Arrau se comprometió ahora, en agosto, que iban a ingresar 2.000 nuevos carabineros, 2.000 más en marzo del próximo año. ¿Cuántos carabineros ingresaron? Yo le pregunto al ministro Arrau, eso es lo importante. ¿Qué pasa con los retenes móviles que iban a ir a los barrios más críticos? Con drones, con motocicletas para carabineros. ¿Dónde están esos retenes móviles? ¿Cuántos ha instalado? Eso es lo importante. No queremos ver al ministro de Seguridad enredado en un tercer proceso constituyente más acotado, chiquitito, como dijo Evelyn Matei. Lo queremos haciendo gestión, resolviendo los problemas de seguridad. Y la gente lo que quiere es cosas concretas. Más carabineros hoy día. Ya, veamos precisamente a quién mencionó usted, Evelyn Matei, en sus declaraciones y el expresidente Boric. Si alguien cree que cambiando la Constitución se van a acabar los problemas de seguridad en Chile, está totalmente equivocado. Porque no creo que esto salga en 15 días del Senado. Espero que no, por lo demás. Una reforma constitucional no se discute en 15 días. Pero en todo caso yo no lo hubiera hecho, para nada. Además, parece tan absurdo que hayamos tenido dos reformas o dos intentos de reforma constitucional y los dos hayan fracasado
para después terminar haciendo estos cambiecitos chiquititos, lo cual obviamente que abre la puerta que el día de mañana cualquier problema que haya en salud, en educación, en esto, qué sé yo, vayamos por la vía fácil, ¿no es cierto?, de cambiar la Constitución. Y terminamos con un engendro. Bueno, súper categórica Evelyn Matei, y también lo mismo, el presidente Boric, el expresidente Boric, una limitación de libertades inédita en la democracia chilena. Esto lo hizo además en la presentación del libro de Mario Marcel. Bueno, básicamente las voces contra la idea, el proyecto, vienen de todos lados. Ahora, las enmiendas a la Constitución son un camino también plausible. O sea, yo haría 2 reformas constitucionales muy acotadas. Es deber del Estado garantizar la seguridad pública y restablecer permanentemente la presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras. Basta con eso. Y el resto, avanzar en la agenda legislativa concreta. ¿Para qué? Para darle más atribución a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo le vamos a pedir a las Fuerzas Armadas que vayan a colaborar en un polígono de seguridad en los barrios si no tienen reglas del uso de la fuerza clara? Si cuando hablamos de la RUF, ese proyecto que está en comisión mixta, igual que infraestructura crítica, igual que el proyecto de subsistencia de inteligencia económica. Yo creo que el ministro Arrau no conoce estos proyectos y debiera estar de cabeza con sus asesores, ojalá con buenos asesores, tratando que esos proyectos sean una realidad, porque ahí hay herramientas concretas, no en una tercera discusión constitucional, como muy bien dice Evelyn Matei. Bueno, Evelyn Matei plantea justamente eso, ¿no? Una tercera discusión constitucional, pero las constituciones en general se modifican, o sea, tienen enmiendas, ¿no? Se hacen las enmiendas para poder perfeccionarlo de acuerdo a los tiempos, y eso es lo que busca también el gobierno, perfeccionar los tiempos, independiente de lo que resulte o no. Ahora, de todos modos, me gustaría también preguntarle, senador Walker, que ya que su voto no está, el riesgo de que esto se caiga es muy concreto, incluso con votos del oficialismo. ¿Mala señal para el gobierno? A ver, yo creo que haría bien el gobierno en decir, escuchamos a los parlamentarios, escuchamos a los académicos, escuchamos a la gente que sabe, vamos a congelar este proyecto. Que además tiene suma urgencia. Vamos a retirarlo y vamos a concentrarnos en un acuerdo con el Congreso de Fast Track legislativo, como lo hicimos con José García Ruminot, actual ministro de la Presidencia, cuando estábamos en la mesa del Senado. Lo hizo el senador Coloma con el senador Huanchumilla. Gracias a eso sacamos 70 proyectos en materia de seguridad, ley de reincidencia, ley antiterrorista, ley contra el crimen organizado. Yo no sé si el ministro Arrau conoce esas leyes. ¿Pero por qué se que enfrasca, él tiene que entonces, ejecutar el gobierno en este proyecto que a todas luces tiene una mirada para algunos de autoritarismo? ¿Por qué se enfrasca en esta discusión? Porque lo que quiere el gobierno no es aprobar esta reforma. Lo que quiere el gobierno es dividir a los senadores entre buenos y malos. Lo mismo que trataba de hacer el Frente Amplio y el Partido Comunista del gobierno anterior. Y después publicar en las redes sociales el resultado de la votación. Estos son los senadores que están por la seguridad y estos no. Algo burdo. Y eso, algunos senadores que somos serios, que hemos legislado los temas de seguridad, no lo vamos a aceptar, no vamos a pisar ese palito. Entonces, lo que debería hacer el presidente Kast, que es una persona inteligente, es decir, hemos escuchado a los especialistas, vea usted el diario El Mercurio, todos los principales especialistas diciendo que esta reforma constitucional no sirve para los objetivos de seguridad. Hemos escuchado a los especialistas, hemos escuchado a los parlamentarios, vamos a suspender la tramitación de esta reforma y nos vamos a concentrar en lo importante, en la agenda legislativa de seguridad. Una buena señal entonces que retire el proyecto. Así es. Muchas gracias, senador Matías Walker, que le vaya muy bien, muy amable por estar con nosotros, muy amable.